Con el comienzo del curso no el escolar, el laboral, la vuelta a las costumbres habituales, el trabajo, te das cuenta, de repente, de que hay cosas que se te olvidan. Ay, madre, que no habías agendado tal cosa y se te ha pasado. O tenías que haber tenido en cuenta tal otra y ni se te ha venido a la mente. Que has hablado con fulana o con mengano a los que tenías que advertir esta u otra cosa y no lo has hecho. La mente va dando patinazos. La pregunta es, ¿cuándo es eso un signo de envejecimiento o de alarma y cuándo no? Y sobre todo, ¿cómo prevenirlo? Pues fijaos que de este asunto tan interesante nos va a hablar Marian en el diván. Marian Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Efectivamente estamos tratando un tema que yo creo que a nuestros oyentes les tiene que preocupar y les tiene que interesar mucho. Efectivamente. Porque al final nuestro cerebro es el que tenemos y con él nacemos. Nunca tenemos más neuronas que cuando estamos en el embrión y a medida que nos vamos haciendo mayores existe lo que se llama la poda. Que hay épocas en la vida que esa poda va a ser más activa, por ejemplo la adolescencia, y otras épocas en las que está más estable, pero vamos perdiendo conexiones neuronales, se va recortando, más bien el tema de la neurona y se va haciendo más específica y más selectiva para funcionar bien. Pero ¿qué pasa? Que a medida, nosotros todos tenemos una edad cronológica, el día que nacimos, pero también tenemos una edad fisiológica, que depende pues de la condición de nuestro organismo y que puede ser a veces mayor que la de nacimiento o menor. ¿Por qué? Porque con la edad, pues el tamaño de nuestro cerebro disminuye, vamos perdiendo neuronas, se altera la producción de algunas sustancias y de algunos neurotransmisores. Y sobre todo se pierden algunas conexiones neuronales. Y luego a la larga se va acumulando proteínas en algunas zonas cerebrales y a veces incluso azúcar. Y todo eso va a provocar un deterioro cognitivo. Un deterioro que es fisiológico y que es normal, el que conocemos, pues la pérdida de memoria, pues que tenemos menos reflejos, lo que hemos visto muchas veces en nuestros padres. Oye, y perdona un momento, vamos a ir por partes. Dice, se pueden acumular proteínas y azúcares en el cerebro, pero ¿qué me estás diciendo? Primero, ¿eso tiene que ver con la mala alimentación? Segundo, ¿eso se puede eliminar? Bueno, entonces efectivamente hay una parte, claro, es que este es el tema. Hay una parte que es la normal, es decir, que es lo normal, y cuando digo normal es que es lo fisiológico, es como dices, te haces mayor y creces, pues esto es fisiológico. Entonces hay cosas que van a suceder físicas que vamos todos a notar y cognitivas. Pues esto que te decía, pues perdemos memoria, pues perdemos reflejos, pues perdemos cambios en la capacidad de equilibrarnos físicamente o despistes, estamos más lentos, asociamos peor, recordamos peor, parte normal. Parte patológica, pues cuando conocemos estos problemas degenerativos tan severos, Parkinson, Alzheimer, y muchos de ellos son agregados de proteínas en zonas cerebrales que de repente empiezan y ya sabemos que son enfermedades crónicas con un pronóstico muy malo. Entonces, sabemos, y esto es lo que para mí es la clave, que las previsiones indican que en el año 2050 un 25% de la población europea tendrá más de 60 años y va a haber muchísimas personas con más de 80 años. Y entonces, lo que sabemos es que, un porcentaje altísimo de gente, las cifras varían según los expertos, que van a tener problemas vamos a llamarlo de deterioro cognitivo, tipo demencia, depresiones, problemas de memoria severos. Estoy hablando de lo grave, no de lo normal que todos sabemos que puede suceder. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que vivimos muchos años, pero a que no nos cuidamos bien, Cristina, en pleno siglo XXI, teniendo todos los conocimientos científicos que tenemos, pues no nos cuidamos. La prevención, la famosa prevención, es clave. Es decir, nosotros podemos desde ya, tengas 18, 25, 35, 42, 50, incluso 60, cuidar o frenar ese envejecimiento patológico negativo que queremos. Es verdad que nos cuidamos mucho que a veces la piel y nos cuidamos otras cosas y nos olvidamos que el cerebro, ojo, que es que la regeneración neuronal, es decir, poder crear nuevas neuronas, que está en estudio. He visto que en algunas ratas pues se pueden crear algunas conexiones neuronales, pero en el cerebro pues a veces es difícil, ¿no? Y entonces hay que buscar cómo prevenir ese envejecimiento. Bueno, ahora te preguntaremos cómo prevenir el envejecimiento. Antes me tienes que decir qué señales de alarma indican que no es lo normal por tu edad, o sea, que realmente hay un factor ulterior emergente.
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas que tenemos que saber, y es que hay, por ejemplo, cuadros depresivos que comienzan o que tienen unos síntomas muy similares a inicios de demencias. Pues puede ser un Alzheimer, puede ser un Parkinson, es decir, hay cuadros neurológicos de estos graves que empiezan parecidos a la depresión. Entonces, a veces, pero no quiero asustar un poco a los oyentes, la ventaja es que los médicos esto lo conocemos bien. Luego también se ha visto que los estados de estrés mantenido pues provocan muchos despistes, fallos de memoria, y mucha gente que viene con 40 años a mi consulta y me dice: María, yo no sé si estoy empezando con algo grave, ¿no? Y dice: bueno, lo que pasa es que llevas 2 años pues con un estilo de vida, pues por las circunstancias, la pandemia, que esto te ha llevado a que tu cerebro pues le está costando más la memoria y las cosas que nos gustan. Nos sentimos muy bien cuando nuestra cabeza funciona bien. La autoestima que nos da acordarnos de las cosas es brutal. Y entonces, si tú de repente tienes 40 años y ves que no te empiezas a acordar de las cosas, hay una especie de vértigo, tu médula espinal te da un pequeño grito y dices: ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Entonces, bueno, yo lo que muchas veces digo, pregúntale a un médico, ¿no? Si de repente estás un poco preocupado porque notas muchos despistes, fallos de memoria, te quedas en babia, notas que la cabeza te responde mal, consulta. Y esto en una sesión con un médico, neurólogo, psiquiatra, geriatra, internista, muchas veces nos tranquilizan, nos dan pautas, nos mandan a un especialista y esto se va viendo. Pero tampoco es una cosa de alarmarse, pero hay que cuidarlo. Sobre todo hay que prevenirlo. Cuando llegó, pero sobre todo es que podemos prevenirlo, Cristina, y esto es... Pues vamos a la parte esta, que yo creo es la que más interesa a nuestros oyentes. ¿Cómo prevenir este deterioro, este envejecimiento mental cerebral? Primero, yo te diría que es el sueño. Hay que dormir cada uno a las suyas, unas 7-8 horas al día, y es que el buen mantenimiento del ciclo de vigilia-sueño es esencial para muchas funciones cerebrales. Pues porque eliminamos toxinas, porque pasamos al sistema nervioso parasimpático y nuestro cerebro potencia su sistema inmune. Es decir, nuestro cerebro funciona mejor cuando dormimos mejor. Personas que duermen mal, crónicamente mal, o personas que llevan toda su vida tomando pastillas para dormir porque no consiguen dormir bien, tienen más riesgo. Segundo es la dieta. La dieta es fundamental para envejecer de forma saludable. Y esto es lo que sabemos, la dieta mediterránea, que es muy buena, pues el pescado, todo lo que es legumbres, frutas, cereales, cuidado con los ultraprocesados, cuidado con el azúcar. Es decir, hay que cuidarse, no obsesionarse, pero sí cuidarse. Porque al final, parte del deterioro, pues a veces pueden ser microinfartos. Esos microinfartos vienen por colesterol en la sangre, y eso viene pues por esas dietas malas, por ese azúcar en exceso. Entonces, cuidar la dieta. Y si no sabemos, preguntar, leer. Ahora hay muchísimos especialistas, personas que se dedican a esto, que hacen divulgación, libros muy buenos al respecto, que se dedican y que te ayudan y que te dan pautas concretas y son muy útiles. Luego el tema del ejercicio. Cristina, esto para mí es de lo más importante. Cuando nos movemos, activamos una sustancia en nuestro cerebro que se denomina BDNF. Tiene un nombre un poco así, factor neurotrófico derivado del cerebro, pero esto se va a poner muy de moda porque se están buscando fármacos que lo estimulen. Porque se ha visto que cuando activamos esta sustancia en el organismo, mejoramos las conexiones neuronales, bajamos la inflamación y nuestro cerebro funciona mucho mejor y bajan los síntomas depresivos. Entonces, esta sustancia se activa en el cerebro cuando te mueves. Bastan 10-15 minutos al día de ejercicio, un poquito, caminar rápido. Ya no te digo nada si eres capaz de hacer deporte. Pero que sepas, y esto todos los oyentes que quieran llegar bien a la edad adulta, ejercicio, moverse. La vida sedentaria es terrible. Y en las personas mayores, sacarles a dar un paseo todos los días. El movimiento, el cerebro lo percibe como un abono, como algo muy, muy, muy positivo. Y luego hay otra cosa que es súper importante, que es el tema de la actividad intelectual. Persona que se jubila, que se viene abajo, que deja de pensar, que deja de tener retos, mal. Entonces, lectura, aficiones, apuntarte a un curso de inglés, de aprender un idioma, todo lo que sea una ambición intelectual es buena, porque el cerebro necesita que lo estimules. Mi padre tiene una frase que dice: la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Es decir, si tú lees, si tú te formas, si sigues teniendo ganas de aprender, es mucho más difícil que tu cerebro te pegue una mala pasada y empiece con algo negativo. Y luego, por supuesto, que me parece que es lo típico, todos los tóxicos, que puede ser el alcohol, todo, bueno, es un clásico, es un básico, pero ahora, por ejemplo, que yo de vez en cuando pido resonancias magnéticas a mis pacientes, si veo de repente un deterioro o alguna cosa, pues en personas que han consumido
mucha pues, drogas, o desde marihuana, por supuesto cocaína, pero también alcohol, mucho alcohol, pues notas que el cerebro físicamente, lo veis muchas veces en las imágenes, está más deteriorado, y esos cerebros pues es muy difícil de reactivarlos, es muy difícil de reactivarlos con ilusión. Entonces, bueno, son cosas que sabemos de siempre, pero que ahora está científicamente demostrado que si lo somos capaces de cuidar desde la edad que tengamos, es que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Si somos capaces de estimularlo y decir, oye, me lo voy a tomar en serio, me voy a cuidar un poquito, pues por ejemplo, la grasa abdominal sabemos que es un factor de riesgo, y es un factor de riesgo para tener cualquier cosa cardiovascular, y lo cardiovascular lanza cositas al cerebro, pues lanzas moléculas de colesterol, y eso no te queda así igual. Entonces, claro, Cristina, estos son temas que ayudan. Pues ahí está. Y luego voy a decir una cosa finalmente, la ilusión, que esto siempre lo digo y ahora no lo he dicho, es verdad. No sería yo. No perder la ilusión es una vacuna para el envejecimiento. Tener siempre ilusión por cositas pequeñas ayuda mucho. Mira, es el leitmotiv con el que me quedo. Tener ilusión es una vacuna contra el envejecimiento cerebral. Marían Rojas, muchísimas gracias. Gracias, Cristina, y que tengáis un muy feliz fin de semana. Adiós, amiga, adiós. Hay una impresión en la vida, indeleble, definitiva, que solo puede darse en una ocasión, que no se puede recuperar, que acontece una vez y después, bueno, desaparece. Ya no tienes esa oportunidad de nuevo. Es la primera impresión, la impronta que dejas en el que te ve por primera vez o al que tú ves por primera vez. Yo me pregunto por qué es tan relevante, qué factores concurren en ella, y voy a preguntárselo a Marían en el diván. Marían Rojas viene a nuestro espacio de psiquiatría. Ella es autora de ese bestseller que está en cabeza en los ensayos de no ficción, Encuentra tu persona vitamina. Querida Marían, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues es que sacas un temazo y me encanta, que es la importancia de la primera impresión. Es decir, a veces pensamos que una persona que se deja llevar por las primeras impresiones es superficial, pero la realidad es que nuestro cerebro de forma automática nos transmite una serie de mensajes sobre las primeras veces que conocemos a alguien. Es decir, se sabe que creamos esas impresiones en milésimas de segundos, casi lo que dura un suspiro. Es tan rápido que a veces sorprende, ¿no? Hay gente que dice, bueno, dura casi un minuto. No, es muchísimo más rápido. Yo esto lo he tenido que trabajar como terapeuta mucho en consulta, porque yo al entrar un paciente en consulta, que cada día pues que ves un paciente nuevo más o menos, pues es la primera vez que ves a alguien, y yo en los 10 primeros minutos ya lo he integrado en algún lugar, ya más o menos sé lo que le pasa, cómo me siento con respecto a él, cómo creo que va a recibir mis consejos o lo que yo le quiero decir en terapia, ¿no? Por esto se trabaja mucho en los terapeutas y en los psicólogos, pero es muy interesante saber qué le pasa a la población. ¿Qué pasa? Si esos análisis aparentemente tan rápidos están asociados con una serie de factores, con nuestra personalidad, si somos sensibles, si somos personas dependientes, si somos personas impulsivas, está relacionado con nuestros miedos, con nuestros fantasmas, si alguien, por ejemplo, a ti te trato mal en el colegio, esto es un clásico, ¿no? Y entonces tú ves a alguien que te recuerda a esa persona, automáticamente vas a sentir una amenaza, no te va a gustar, te va a sacar de zona de confort, porque te recuerda algo que está muy cimentado en tu historia emocional. Claro, lo que yo me pregunto es si es algo fantasioso, si es algo mítico que no tiene sentido común, o si por el contrario es algo que debemos creer a pies juntillas, la primera impresión que recibimos, por ejemplo, de una persona. O sea, lo que tenemos que saber es que es real, y para nosotros, como cada uno, como ser individual, tenemos una primera impresión de casi todo lo que nos sucede y sobre todo de las personas. Que tú la tengas que creer al 100% o no depende mucho de la veracidad de tu manera de interpretar la vida, de tu manera de conectar con las cosas, pero está claro que esa primera impresión, y por eso se dice que no hay una segunda oportunidad de generar una primera impresión, es decir, lo que te genere esa persona en un primer momento va a tardar tiempo en desmontarse ese chiringuito que te has montado en tu cabeza, porque esa primera impresión es súper poderosa. Llega a lo más instintivo, a lo más primario, a tus recuerdos, a todo, ¿no? Y entonces todos tenemos un instinto de supervivencia,
experiencia. Y entonces en ese instante nos indica si eso que vemos puede ser ofensivo, puede ser amenazante, según nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que asociamos, dónde nos sentimos cómodos. Por ejemplo, tú ves a alguien y su forma de vestir te puede generar que te guste, que no te guste, que ese tipo de forma de vestir te recuerde a algo que tú rechazas porque viste demasiado serio, demasiado formal o porque viste demasiado hippie. Da igual, si es que cada uno tiene su propia historia. Si dice palabrotas en el primer momento, te puede parecer divertido o te puede parecer amenazante o te puede parecer un maleducado. Una persona que aparece súper pulcra en consulta, estoy pensando en una paciente que vi hace unas semanas, de una limpieza, estuvo limpiando mi mesa, súper pulcra, limpia, tal, todo tal, y entonces había una becaria en ese momento que me dijo, ay, qué señora tan limpia, qué gusto, ¿no? A mí me pareció demasiado, a mí de repente me pareció neurótica. Sí, loca. Pero y la otra persona me dice, es que en mi casa mis padres son los dos limpísimos, ¿no? En mi casa es que todo es impoluto, ¿no? Bueno, pues ella se sintió súper cómoda y a mí me pareció una cosa un poco más curiosa, ¿no? Es decir, y luego tenemos que saber una cosa, para entender siempre el cerebro, que a mí me encanta compartir esto contigo, Cristina. Nuestro cerebro está programado para llegar a una rápida conclusión con poca información. Es decir, nuestro cerebro organiza todo lo que nos llega y lo organiza en grupo, en categorías, es decir, en etiquetas, que muchas veces decimos, no etiquetes a alguien, es muy difícil, porque venimos de un sistema de creencias y nuestro cerebro se siente muy cómodo categorizando la información en grupos. Este es de los que me cae bien, este es de los que no sé cuántos. A veces esa primera impresión, y te voy a contar una cosa que me sucedió hace muchísimos años en consulta, había una paciente que era de mi padre y me pidió mi padre que le atendiera yo en una sesión. Cuando llevábamos 10 minutos me cayó tan bien que pensé, qué pena que sea paciente porque sería amiga mía. Y entonces, bueno, tuve esta sensación interna, luego al cabo de unos meses se le dio de alta y dejó la consulta. Y al cabo de años, yo estuve trabajando en Barcelona, me la reencontré y pues, se generó una enorme amistad que acabó siendo y es de mis mejores amigas y estuvo de testigo en mi boda. Pero yo es que lo sabía, o sea, yo ese día en la consulta pensé, ay, me encanta. Me encanta, ¿no? O sea, es decir, que ese momento. Pero volviendo al anterior, es que nuestro cerebro organiza toda la sobreestimulación, todos los estímulos que llegan. Como no lo podemos procesar todo y no podemos desmenuzar toda la información que nos llega, porque eso nos abrumaríamos, las decisiones las tomamos desde el inconsciente basándonos en historias pasadas, en intuiciones, en impresiones que tenemos, y entonces tenemos archivos donde hay recuerdos, sensaciones, sistemas de creencias, formas de ser asociadas a emociones que nos transmitieron a nosotros, y entonces nuestro cerebro lo va organizando. Ese tipo de cosas me gustan, me hace sentir cómodo. Esto es amenazante, esto es desconocido, y hay gente que lo desconocido le produce ganas, gente que lo desconocido le produce miedo. Y entonces vamos metiendo todo eso en archivos y cuando vemos algo delante, está en alguna parte. Y si no está en ninguna parte, somos de los que lo que no está en ninguna parte nos apetece, de repente nos genera miedo o nos genera desconfianza, ¿no? Entonces hacemos comparaciones muy rápidas asociadas a emociones. Por ejemplo, se parece, te presentan a alguien, ¿no? Y dice, se parece a mi ex, habla como mi ex, tiene un tic, no tendrá qué. Y de repente, automáticamente ya es mala persona, es un psicópata y no sabe de emociones, porque así era tu ex, ¿no? Y luego es una bellísima persona, pero tú esa asociación rápida la tienes por un sistema de creencias. O se parece a mis padres. Entonces yo esto lo explico mucho en Encuentra tu persona vitamina, que nuestros cimientos emocionales, es decir, cómo construimos nuestra estructura emocional desde que somos pequeños, nuestros padres pueden ser personas donde nos sintamos seguros o personas que sean una amenaza, personas de las que dependemos de forma patológica, de personas de las que tenemos un apego seguro o inseguro. Entonces, muchas de las personas que se acercan a nuestra vida activan como temas, recursos parecidos a lo que hacían nuestros padres, y muchas veces según eso, y esto pasa mucho a la hora de elegir pareja, es decir, yo me acuerdo que hace muchos años tú y yo hablamos de esto en una de las primeras, ¿no? Que cómo era el amor a primera vista y de estas personas que se fijan a primera vista, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver con la primera impresión, que algo está en tus recuerdos como algo seguro, algo tranquilo, activa una zona muy segura y muy atractiva de tu subconsciente, y el cerebro tiene más ganas de conocerlo. También sabes con lo que pasa mucho, Cristina, que es muy interesante, con el tono de voz, con la forma de hablar, con el tipo Pero yo me preguntaba, por acotarlo en un sentido práctico, Marian, toda vez que es casi inevitable
Quiero decir que las cosas te gustan o no te gustan, te agradan o no te agradan en virtud de tu historia, pues casi cabe decir que, por ejemplo, en el encuentro interpersonal, más allá de cierta higiene, cierta educación, no puedes hacer mucho. Quiero decir, uno va a encontrarse con una amiga o un amigo por primera ocasión y le resulta hippie porque una es hippie, o le resulta rígido porque una es muy ordenada o muy autoritaria, y ya está, y no tiene remedio. O te gustan o no te gustan las personas, o les gustas o no les gustas. Pero claro, a veces necesitas fijar una primera impresión, por ejemplo, para buscar trabajo. Entonces, ¿qué criterios utilizas? Bueno, pero esto es muy interesante. Yo que he colaborado con gente que trabaja en recursos humanos, tienes que tener muchas veces cuidado, y de hecho hay un tema que se llama el efecto halo, que no sé si has oído hablar de él, que es cuando tú generalizas algo de una persona por una cosa que ves, piensas, imagínate, la ves vestida de una manera determinada y entonces generalizas a cómo será su estilo de vida, el tipo de casa que tiene y el tipo de hobbies que tiene, ¿no? Y entonces generalizas por cómo la ves vestida o le ves vestido una serie, haces el efecto halo, y eso pues muchas veces te lleva a equivocarte. Es decir, esto, la vida, gracias a Dios, no somos tan previsibles como nos pensamos en una primera impresión. Pero si tú vas a una entrevista de trabajo, tienes que tener en cuenta que la persona de delante cuenta con un factor súper importante, porque se dedica todos los días a clasificar gente en trabajos, en posiciones, en especialidades, en cualidades. Y entonces, cosas que tú vas a decir, automáticamente su cabeza va diciendo, es de este tipo, es de este otro. Es decir, por ejemplo, las primeras impresiones, yo cuando tuvimos que contratar hace unos años una persona en la consulta, yo me daba cuenta que los 15 primeros minutos eran claves. Porque luego, aunque el resto de la entrevista me pareciera mejor o peor, ya había un sesgo muy importante. Y tienes que tener ideas muy claras y ser bastante maduro para que de repente digas, me he equivocado. O sea, es que a mí me encanta cuando alguien me dice, pues me equivoqué con esta persona, pensé que era de esta manera y la juzgué mal, ¿no? Mi última pregunta sería, Marian, ¿yo puedo guiar ese proceso? Quiero decir, a lo mejor, vale, yo me atildo, modero la voz, soy pausada en las contestaciones, soy organizada en las respuestas, pero ¿se va a imponer sobre la primera impresión lo que verdaderamente soy? Y en ese sentido tengo que estar relajado y hacer por mostrarme lo más natural posible, ¿o realmente yo puedo guiar un proceso que puede llevar al otro a llevarse una primera impresión positiva? O sea, yo creo, te pondría desde los dos lados. El que quiere causar esa primera buena impresión, que se tiene que esforzar. Es decir, y yo en estas cosas suelo decir que no chirríe, que sea una cosa que fluya, y que siempre tienda a algo mucho más educado y mucho más ordenado, ¿no? Porque siempre esa parte armónica en una primera impresión te gusta más que una parte que llama la atención de forma, es por algo, ¿no? Es que yo soy súper original ya, pero si quieres causar una buena impresión en un primer momento, pues más vale que en ese primer momento no llames la atención, a menos de que sea un sitio, pues que tiene que ser un sitio de disfraces o una cosa muy llamativa. Si tú eres el que eres el de recursos humanos, o eres el que eres el ser humano que te pasa esto constantemente, no juzgar y hacer un análisis a veces y decir, ¿cuáles son mis sistemas de creencias? A mí esto me encanta trabajarlo en terapia. Es decir, ¿cuál es ese lugar donde yo me siento súper cómodo? Y de hecho busco cosas que me recuerden a mi sistema de creencias en la gente que conozco. Es decir, como que el cerebro se dirige hacia ese lugar conocido para decir, pues era así como yo pensaba. Y te vas reforzando en lo que tú quieres que sea. Y hacer ese análisis de cómo son las cosas, cómo soy yo, dónde me siento seguro y qué me suele no gustar o qué me suele hacer juzgar peor a las personas cuando estoy en una primera impresión. Y esto te hace tener un autoconocimiento y por lo tanto gestionas mucho mejor lo que luego sea la relación con esa persona. Pues esto es lo que podemos decirte sobre la primera impresión. Si vas a afrontar una selección laboral, si quieres conocer a alguien para saber si puede ser tu pareja, si vas a ir a una fiesta y vas a intercambiar en estas Navidades nuevos conocimientos, tienes que bajarte este podcast. La primera impresión de Marian Rojas. Muchísimas gracias, amiga. Muchas gracias, Cristina. Un gran abrazo a todos. Nunca me ha gustado el concepto de persona tóxica. Una persona no es tóxica. Lo que sucede es que el efecto que produce en ti es una intoxicación de cortisol. Su presencia, e incluso solo pensar en ella, nos saca de nuestra zona de confort, nos altera profundamente, nos entristece, nos pone agresivos, nos irrita y por encima de todo, activa
Cuando estamos cerca de una persona así, estimulamos el sistema nervioso simpático, ponemos el estado de alerta en marcha y empezamos a segregar cortisol. Si bien el ser humano es social por naturaleza, todas las personas no nos generan el mismo impacto. Hay relaciones que nos convienen más y otras menos. Existen personas que nos aportan paz y alegría, mientras que otras, al contrario, nos agotan e irritan. Seleccionar en lo posible las que nos rodean y entablar relaciones sanas y vitamina con ellas condiciona nuestro bienestar psicológico y emocional. No te olvides de este concepto. Una persona no es tóxica de por sí, es tóxico el efecto que genera en ti. Podemos encontrar diferentes clases de personas tóxicas, puesto que pueden serlo por ser negativas, resentidas, superiores, criticonas o envidiosas. Entraremos ahora a analizarlas con detalle, pero es necesario identificarlas para tratarlas de la forma más sana posible. Hay que entender que muchas relaciones que devienen tóxicas pudieron no serlo en un principio. Generalmente empezaron bien, pero en un momento dado alguien nos hirió, nos juzgó, nos rechazó o nos humilló, y desde entonces esa persona nos produce cierto rechazo. Los repetidos incidentes en muchos casos provocan que una relación se desgaste hasta no aportar nada positivo a nuestra vida. Peor, aportan en negativo, restan. Por ejemplo, si uno se siente amenazado por otra persona o nota que está siendo excluido de un grupo, el estado de alerta del afectado se activa. Puede ser tanto una sensación como una realidad. Podemos estar rodeados de gente, pero sentir que no estamos integrados, que no nos cuidan y que no están pendientes de nuestras cosas. Y en ese caso podemos sentirnos solos o abandonados. Un problema adicional se plantea cuando nos cuesta separarnos de personas que nos resultan tóxicas. Es como si uno tuviera una dependencia hacia aquellos que no siempre son la mejor influencia para nosotros. Por otro lado, a veces hay que ser sinceros. El problema es propio y no ajeno. Algunas personas con hipersensibilidad y rechazo erróneamente identifican otras de su entorno como tóxicas, cuando en verdad el problema reside en su percepción de la realidad. Como ya sabes, el estado de alerta es cuando uno empieza a segregar cortisol. Hay personas que nos inundan de cortisol en segundos. Cuando uno está cerca de una persona tóxica, entra en estado de alerta. El problema se produce cuando esa relación se convierte en crónica, sin salida, y se convierte en algo profundamente dañino, ya que puede derivar en síntomas físicos y psicológicos severos. Cuando uno se encuentra cerca de alguien tóxico, hay una alteración en el organismo, pero sucede algo muy similar cuando uno lo trae a su mente. Es decir, gran parte del problema de estas relaciones traumáticas y dolorosas reside en la mente. Pensar en encararse a ellas tiene un efecto muy similar al enfrentamiento en sí. Para trabajar cómo gestionar estas personas hay que analizar cuánto hay de real y cuánto hay de imaginario. No te olvides de una frase que he repetido a lo largo de estos años en muchas ocasiones. Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Ante una amenaza física real o ante una amenaza imaginaria, activan el mismo mecanismo de alerta. Lo primero que tiene que suceder es que reconozcamos a esa persona tóxica. Esa persona te puede afectar porque tienes que verla de forma reiterada, porque tienes que hablar con ella por teléfono con frecuencia, tienes que gestionar asuntos pendientes que te resultan incómodos, te escribe por WhatsApp a menudo reclamándote, la tienes en tu cabeza de forma obsesiva y no puedes deshacerte de ese pensamiento, o aunque no la veas habitualmente, cada reunión te genera una tremenda incomodidad y tirantez. Cuando estamos cerca de esas personas tóxicas, no estamos relajados ni en paz, sino tensionados y en estado de alerta constante, y eso genera agotamiento. Cuando te hablo de identificar a las personas que no te convienen, esto es un ejercicio que no siempre es sencillo. Hay ciertas características comunes en las personas tóxicas que nos pueden ayudar a identificarlos y a evitar convertirnos en uno de ellos. Y es que estos suelen ser egoístas, negativos, envidiosos, víctimas. Pasemos a analizar alguna de estas facetas. Lo primero es el egoísmo. Yo les llamo espejito, espejito. Su vida empieza y termina en ellos mismos. Yo mime conmigo. Solo se hace lo que ellos quieren. Necesitan ser el centro de atención en todas las conversaciones. Les cuesta ser empáticos, ponerse en el lugar de otros y percibir los problemas de su entorno. Otros son los negativos. El famoso no es no. Son personas que se quejan siempre. Tienen el vaso medio vacío. Tienen una visión dramática y pesimista de su entorno. Están enfadados con cualquier cosa y persona, contigo, la temperatura, la comida, el tráfico, el gobierno y en general con el mundo. Les cuesta horrores admitir una buena noticia o que algo les vaya bien. Si tienes a alguien cerca de ti, aléjate y toma distancia, porque puedes recibir con frecuencia ataques que no te mereces, pero que te alterarán profundamente. El tercero es el envidioso. Es un rasgo muy frecuente de las personas tóxicas. Sufren cuando a otros les va bien y por tanto necesitan criticarles y hacerles de menos. Ahí se origina el desprecio, el insulto y la humillación. Estas personas suelen presentar un fondo inseguro que tapan con esa actitud envidiosa. Esta es la razón por la que no se alegran ante los logros de los demás. Como medida defensiva solemos inconscientemente ocultarles nuestros éxitos para no tener que generar rechazo en el otro. El cuarto es la víctima y siempre tiene una excusa para todo. Desde su perspectiva, su historia es un drama
y ocupa el papel de damnificado en todo lo que sucede. Debido a esto, generan en los demás un sentimiento de culpabilidad que saben utilizar. Abusan de tu tiempo y de tu buena fe. Se aprovechan de cualquier situación para pagar menos, conseguir favores o que le regalen cosas. Suelen culpar a los demás de sus contratiempos, lo que a la larga genera problemas de autoestima en el otro. El quinto es el amargado. Las personas amargadas te apagan y te quitan la luz que tienes dentro. Llenan de tristeza tu corazón y tu mente en cuestión de minutos. Arrastran un halo de tristeza que te contagia cuando estás cerca de ellos. Muchas requieren ayuda porque están en un proceso depresivo o tienen una biografía con grandes heridas que necesitan ser cuidadas con mimo. El sexto es el que juzga siempre. Es decir, siempre tiene una palabra para comentar tu vida, tu relación de pareja, la educación que le das a tus hijos, tu físico o tu trabajo. Se sienten llamados a opinar sobre todo aquello que tenga que ver contigo, normalmente sin limitaciones y bordeando la mala educación, hiriendo al otro, que lo encaja como un ataque y una agresión directa. El séptimo es el que critica. Todos conocemos a alguien así. Esa persona que cuando la ves, quedas con ella o la llamas por teléfono, tiene una palabra negativa sobre otro. Su vida es como un gran hermano sobre la vida de los demás, incansablemente pendiente de sus fallos y de sus errores. El octavo es el manipulador. Pueden ser tu pareja, tu padre, tu jefe o una amiga. Son personas que tienen ascendencia e influencia sobre ti. A fuerza de retener información y datos por si los necesitas en algún momento para atacarte o conseguir que hagas lo que ellos quieren de ti, suelen desarrollar una memoria prodigiosa. Mientras no eres consciente de la manipulación a que te están sometiendo, no sufres realmente. Pero en el instante en el que te das cuenta que has sido manipulado, además en numerosas ocasiones, te sientes traicionado, pequeño y vulnerable, quedando muy afectadas tu autoestima y tu seguridad en ti mismo. El noveno es el dependiente. Son aquellas personas que sienten que necesitan a otra con tanta intensidad que acaban esclavizándola y negándole su propio espacio y libertad. Evidentemente, una cosa es el dependiente que está por motivos objetivos, no puede valerse por sí mismo, que no es el caso que ahora mismo tratamos, y otra bien distinta es aquel que fuerza la situación por tener un comportamiento patológico. Controlan lo que haces, pretenden constantemente formar parte de tu vida y no soportan la idea de que tengas una vida aparte y separada de la que tienes con ellos. Y finalmente, el décimo es el que yo denomino el put drama in your life, pon drama en tu vida. Esto lo denominé así porque hace unos años vi un anuncio espectacular en un canal de la televisión belga. Te recomiendo que lo veas. Era un pueblecito en el que no sucedía nada y en medio de una plaza habían instalado un botón con un aviso que decía así: Push to add drama. Presiona el botón para añadir drama o suspense. Al apretarlo empezaban a suceder cosas de todo tipo en un espacio muy corto de tiempo. A los pocos minutos la vida del pueblecito retornaba a su calma habitual. Este anuncio, que lo uso mucho en terapia, me sirve para explicar a muchos de mis pacientes este concepto tan interesante del pon drama en tu vida. Son aquellas personas que buscan constantemente el conflicto y si no lo inventan. Es como si de cierta manera se comportaran de un modo adictivo con las situaciones donde existe un componente dramático o incluso trágico. Aquí, por ejemplo, surge el trastorno límite de la personalidad, una persona con rasgos histriónicos o que sufre ansiedad y que lo canaliza en forma de agresividad. Estas personas viven en constante alerta y eso les lleva a saltar y enfadarse con frecuencia. Tienen poca tolerancia a la frustración. Viven en una constante búsqueda de problemas reales o inventados y según su percepción, los demás siempre son los culpables de todo. Si has conocido a alguien así, sabes perfectamente a lo que me refiero. Estos son especialistas en desestabilizar el entorno en cuestión de segundos, alteran el equilibrio familiar o de pareja y en muchas ocasiones provocan, con mayor o menor sutileza, las disputas entre familiares y cónyuges. Hasta aquí los tipos y los rasgos de las personas con ese fondo tóxico.